Bueno, vamos a pasar a otro tema totalmente distinto, como ya lo habías adelantado vos. Y es que los últimos días venimos hablando mucho sobre el caso de Agostina Vega, ¿no? Y la conmoción que trajo en el país, sobre todo en estas fechas. Uh-huh. Pero justo en los mismos días, en el mismo día que aparecía el cuerpo de Agostina Vega, también estaban sucediendo otras cosas. Y también estábamos hablando de otro femicidio que quizás por la mediatización que tuvo el de Agostina, quizás este quedó un poco más tapado, pero es igual de brutal lo que ocurrió, específicamente en la localidad de El Dorado, en Misiones. No vamos a esa provincia porque vamos a hablar del caso de Dulce María Candia Beatriz, una adolescente que tenía 17 años. Sus padres o sus amigos la recuerdan ahora, hoy en día, como una persona que era muy sociable, que era muy allegada a sus amigos, a su familia, que era una persona muy cálida. Uh-huh. Te voy a contar la cronología exacta de este hecho. Sí. Porque, según se conoce ahora con el diario del lunes, Dulce María estaba desaparecida desde el 17 de mayo. El 17 de mayo es la última vez que se la vio. Dicen que yendo a una iglesia cercana a su domicilio, pero que nunca más se la vio. Ahora, acá viene el dato que es bastante estremecedor, y es que la denuncia formal de su desaparición se hizo 10 días después, el 27 de mayo. ¿La familia? Sí. La familia. Y ahora te voy a contar el por qué. Porque su mamá era la hija mayor de sus hermanos, la madre de Dulce María, y estaba cuidando a su padre, que estaba en una situación muy débil de salud en un hospital, y era la que se estaba haciendo cargo hasta que salió en alta el día 27 de mayo. Cuando salió, se enteró de que Dulce María no aparecía en ningún lado. Sus amigos no sabían dónde estaba, la otra parte de su familia tampoco sabía dónde estaba. Ahora, 10 días sin que nadie se dio cuenta que Dulce María había desaparecido, o que nadie se lo consultó, nadie se lo preguntó, hasta que la madre se dio cuenta cuando salió de cuidar a su padre, abuelo de Dulce María, que su hija no estaba y que nadie en ningún momento se lo había preguntado. De ahí, cuando se radicó la denuncia, empezaron a hacer rastrillajes. Al día después, el 28 de mayo, encuentran el cuerpo de Dulce María. Lo encuentran en una obra abandonada, al parecer en una zona bastante más alejada de la ciudad. Y dicen que, según después se conoció en los datos posteriores de la autopsia, que llevaba entre 6 y 7 días sin vida. Recordemos que ella estaba desaparecida hace 10. Es decir, que si la familia se daba cuenta a tiempo, si sus seres cercanos se daban cuenta que Dulce María no estaba, probablemente hoy sí estaría con vida. Porque el tiempo... O sea, que estuvo 4 días cautiva. Exactamente. No se sabe aún qué ocurrió en esos 4 días, ni por qué tardaron tanto en buscarla. Que es también la gran pregunta. Porque la denuncia se radicó el día 27, 28 apareció el cuerpo. Finalmente, ahí empezaron después a hacer muchas investigaciones. Se dio cuenta que había muerto por una asfixia mecánica, es decir, la ahorcaron. Después de esto, empezaron la investigación para ver quién era el principal culpable. Y ahí aparece un nombre de 47 años, llamado Mario Alberto Young, que es un remisero. Es el principal, en un momento cuando se había empezado a investigar, había sido detenido, pero lo liberaron a las pocas horas por falta de pruebas. Después habían investigado su auto, extrajeron pruebas de ADN y una tela que era muy similar a la tela con la cual encontraron a Dulce María el día que hallaron sus restos. De ahí, claramente, ahora es el principal sospechoso, es el único que ahora está detenido, y encontraron el teléfono de la víctima, de Dulce María. Y ahí empieza la principal hipótesis. Y es ver cuál es la relación que tenía Dulce María con
este remisero. Porque se dicen por fuentes cercanas a la familia que los mensajes que habían arrojado tenían cierta connotación o tenían conversaciones de un posible embarazo de esta joven de 17 años. En el auto del remisero también encontraron orégano, que una hipótesis de la policía es que podría tratarse de una especie de aborto clandestino. Ahora, si bien lo que falta ahora peritar es el teléfono del principal acusado, de este remisero de 47 años, para establecer bien cuál fue el modus operandi, porque él es el único quien ahora está en la vista. No se sabe qué ha ocurrido justamente en esa brecha que deja totalmente vacía tanto el descubrimiento del cuerpo y haber hallado que que había muerto entre 6 y 7 días antes de su hallazgo, y esos 4 días entre que ella desapareció o que fue vista por última vez hasta el día que se presume que había sido su muerte, que son 4 días. La verdad es que él fue detenido el lunes, el principal sospechoso. Entonces, durante toda esta semana, muy seguramente empiecen a hacer estas investigaciones para ver qué es lo que pasó con Dulce María. Y sobre todo, ver por qué tardaron tanto en darse cuenta que ella no estaba. 10 días tardaron en denunciar. ¿Esto dónde sucedió? Esto fue en El Dorado, en Misiones. Muchas críticas también surgen del entorno familiar. ¿No te das por qué tardas tanto en darte cuenta que falta alguien? Que falta alguien en tu familia. De desaparecer o tener un último contacto el 17 de mayo, a ser denunciado un 27 de mayo, y después darnos cuenta que había 4 días en los que ella muy probablemente estaba con vida. Una denuncia a tiempo probablemente hoy haga que Dulce María no estemos lamentando el femicidio de esta joven de 17 años. Más allá de la relación o lo que después quieran, digamos, de lo que después haya surgido de la relación entre el remisero y esta joven de 17 años. O sea, estamos hablando que tuvo desaparecer 10 días. Dos tragedias en una. El desenlace final de la muerte de esta chica y además la tragedia de ese entorno familiar, que no advirtió la ausencia de uno de sus integrantes durante tanto tiempo. Porque la madre podrá haber estado, y acá es donde, sin ninguna duda, a medida que vaya tomando estado público, otra vez todos opinando al respecto de las relaciones familiares, de qué es lo que está ocurriendo también con el caso Agustina. Tal cual. No solamente esa cuestión, porque conocimos en las últimas horas que justamente, pasando ya al caso de Agustina Vega, conocimos en las últimas horas que Barrelier el año pasado había estado detenido. Estuvo 20 días detenido, después lo liberaron por haber privado de su libertad a una persona. O sea, como una persona que priva de su libertad a otra. O sea, estamos hablando de una mujer que salió de un domicilio semidesnuda, atada con precintos, que fue a denunciar y tuvieron al principal cautor solamente 20 días. O sea, ¿cómo una persona que hizo eso hoy está en libertad y teniendo estas consecuencias después? Uh-huh. Encima, en su momento había salido una versión de que la madre de Agustina fue quien ayudó a pagar, porque fue liberado bajo fianza, fue quien ayudó a pagar la fianza para que Barrelier salga, pensando que era... recordemos que es el tiempo en el que ellos estaban en una relación, uh-huh, pensando que él era inocente. Ahora, respecto de ese remisero del Dorado, ¿se sabe algo más? No se sabe aún si es que tenía algún tipo... Claro, si es que tenía algún tipo de antecedente. La verdad es que eso es algo que va a surgir sin dudas en las próximas horas, si es que hay algo. Pero... quedan en peritar aún cuál es lo que se encuentra en su teléfono celular, porque las pruebas que se hallaron en su auto, según dice la policía, son bastante contundentes y apuntarían a que es claramente él el principal sospechoso. Uh-huh. Ahora... El tema de esto me trae a colación un caso que ocurrió aquí en Resistencia hace 14 años, que es el caso de Tatiana Colosdiey,
donde también fue víctima de un remisero con tremendo prontuario que no debiera haber estado en contacto, mucho menos manejando, ni registro debía tener. Y sin embargo se filtró en el marco de los pocos controles que hay sobre esta cuestión. Y esto trae a colación muchos temas. A ver, el año pasado hubo una discusión en el Consejo respecto de la regularización de los choferes de aplicación. Hay distintos tipos de aplicaciones y no todas son estrictas, como la más famosa, que exige al menos antecedentes penales, cosa que no exige el resto. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con respecto a este tema y la confianza que depositamos en desconocidos, que no sabemos? Tiene que haber, el Estado tiene que de alguna manera garantizarnos a los ciudadanos, sobre todo a las mujeres, que ese chofer que nos va a trasladar al menos no sea un monstruo, ¿no? Porque es lo que es el paralelismo, al menos en lo personal, que veo con este caso, ¿no? Que tuvimos acá hace 14 años. Es como si no hubiéramos aprendido nada. Totalmente, y también eso me hace recordar otra cosa que hoy no podemos dejar pasar por alto, que es el 3 de junio, el día que en el año 2015, hace 11 años, comenzó el movimiento Ni Una Menos, sí, a raíz de un femicidio, el de Chiara Páez, también un adolescente de 14 años, es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy con Agostina Vega, que si bien conforme han pasado los años tuvo como un surgimiento muy potente durante el 15, 16, 17, 18, y después se fue quizás más apaciguando la convocatoria que tenían esas marchas, sin dudas hoy vuelve a resurgir por la cantidad de hechos. O sea, Chaco es una de las provincias con mayor femicidio en el país. Uh-huh. Y sí, estamos hablando de que hubo una baja en los últimos años, según dicen las encuestas, pero es algo que no desaparece. Y ya lo dije en los días anteriores, o sea, tener que estar volviendo a repetir el porqué de estas movilizaciones y el porqué de tomar conciencia y la necesidad que tenemos muchas veces las mujeres de tener que salir a tomar otro tipo de medidas o hacer escuchar nuestra voz de otro tipo de medidas, porque vuelve a pasar lo mismo. Y estas personas, como bien decimos, no es, muchos se los pone como psicópatas que lo son, como monstruos de la sociedad, cuando en realidad son personas que están constantemente alrededor nuestro. O sea, puede ser cualquiera, como cualquiera puede ser una persona violenta, cualquiera también puede ser esa mujer que el día de mañana desaparezca. Y no va a ser estos los últimos casos que vamos a estar lamentando en el año. Lamentablemente no va a ser así. Va a aparecer otra Agostina, va a aparecer otra Dulce María, y vamos a seguir en la misma situación. Y nosotros tenemos que estar volviendo a recalcar el porqué de la importancia de concientizar a los femicidios. Y no quiero decir enhorabuena, pero qué bueno que podamos tomar conciencia justo en esta fecha, después de 11 años, porque si no, probablemente el 3 de junio iba a pasar como otra fecha más, quizás por todas estas cuestiones. Hoy quizás hayan más convocatoria que lo habitual en años anteriores en las marchas que se realicen tanto en la ciudad de Resistencia como en todo el país, muy probablemente, por los casos que se conocieron en las últimas horas. ¿Qué es lo que está previsto para hoy? Hoy en Resistencia, por lo menos en nuestra ciudad, la convocatoria va a empezar a las 17, a las 5 de la tarde, en la esquina, como suele ser habitual, 9 de julio y Vélez Sarsfield, alrededor de la 9 de julio, y en Corrientes también, en lo que es la costanera, como suele ser habitual. Las manifestaciones que suelen ocurrir son generalmente siempre en las mismas concentraciones. Uh-huh. Muy bien.